En los pliegues urbanos de una ciudad antigua de México, donde el vibrante pulso de la vida se repliega a veces en callejones sombreados y olvidados, existen universos diminutos donde la vida persiste con una tenacidad silenciosa. Entre los muros de adobe descolorido y el eco distante del bullicio de los mercados, se tejen historias invisibles, vidas que transcurren en la quietud de la rutina y la compañía fantasmal de los recuerdos. Es en uno de estos rincones, donde el sol se filtra con timidez entre los techos de teja y el tiempo parece detenerse, donde nuestra historia comienza. Conoceremos a un alma en el otoño de su existencia, una mujer cuyo mundo se ha reducido a las paredes de su hogar, pero cuyo corazón aún palpita con la cadencia melancólica de los días idos. Su ventana es su mirador, su pequeño balcón hacia un exterior que observa con la sabiduría de los años y la resignación de la soledad. Y seremos testigos de una conexión inesperada, un vínculo frágil nacido de la observación mutua y la silenciosa comprensión entre dos seres vulnerables, unidos por la improbabilidad y la necesidad de una pequeña chispa de alegría en la monotonía de sus días. Esta es una historia sobre la invisibilidad que a menudo acompaña a la vejez, sobre la belleza que puede florecer en los lugares más humildes y sobre cómo un acto de bondad silenciosa puede resonar en el alma de quien más lo necesita, recordándonos que incluso en el ocaso de la vida, la esperanza y la conexión pueden danzar, aunque sea al ritmo de un corazón cansado y el aleteo irregular de un gorrión singular. Antes de continuar con esta historia, déjanos saber en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y escríbenos tu opinión acerca de esta historia. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna de estas historias llenas de emociones diversas que podrás escuchar en cualquier momento. En el corazón de un barrio con calles empedradas y casas de vibrantes colores en el viejo San Miguel de Allende, donde las fachadas de cantera rosada contaban historias de siglos y el murmullo de los organilleros se atenuaba al ascender por las escaleras estrechas y sinuosas, vivía Elena. A sus 86 años, el mundo de Elena se había encogido hasta los confines de su pequeño departamento en un edificio de alquiler social, un espacio acogedor pero impregnado de la melancolía dulce de los recuerdos. Su cuerpo, antaño ágil y lleno de la gracia de una bailarina aficionada en los salones de baile de su juventud, ahora se movía con la cautela impuesta por una cadera fracturada hacía ya varios inviernos. Una andadera de aluminio era su fiel compañera, un recordatorio constante de la autonomía que el tiempo le había arrebatado. Sus días transcurrían en una rutina pausada y predecible, marcada por la luz que se filtraba a través de sus cortinas de encaje descolorido. Despertaba con el primer susurro del amanecer, preparaba un café de olla que bebía lentamente, saboreando el dulce piloncillo mientras observaba el despertar del callejón trasero a través de la ventana de su cocina. Este era su teatro particular, un escenario donde gatos callejeros con nombres imaginarios husmeaban entre los contenedores de basura, vendedores ambulantes con voces melódicas comenzaban su jornada y el sol, tosudo, luchaba por abrirse paso entre los apretados edificios de adobe cercanos. La televisión, encendida casi por inercia, era su principal compañía, un murmullo constante de telenovelas y noticieros que llenaba el silencio, aunque rara vez capturaba su atención por completo. Sus ojos, a menudo, se perdían en el horizonte cercano, en la cumbre de alguna cúpula de iglesia lejana, o en el vuelo de las palomas que surcaban el cielo. Pero había una visita que rompía la monotonía de sus días, un pequeño evento que llenaba de un brillo fugaz sus ojos cansados. Cada mañana, casi con la precisión de un reloj biológico, un pequeño gorrión singular aparecía en el alféizar de su ventana. No era un gorrión común, con su plumaje discreto y mimetizado con el gris urbano. Este destacaba por una vibrante mancha escarlata que le cubría el pecho, como una pequeña joya encendida en medio de su plumaje pardo. Llegaba con pequeños saltitos inseguros, su patita derecha ligeramente ladeada, evidencia de alguna antigua lesión que lo había dejado con una cojera permanente. A pesar de su limitación, se movía con una determinación conmovedora. Elena lo había bautizado en su mente como Rojito. Le hablaba en voz baja, con un tono suave y cómplice, como si fuera su confidente silencioso, compartiéndole fragmentos de sus pensamientos más íntimos, sus nostalgias por los bailes de juventud y sus pequeñas preocupaciones del día. Le dejaba migas de pan desmenuzado y a veces, trocitos de fruta dulce sobre el alféizar, observando con una ternura infantil cómo el pequeño pájaro picoteaba con delicadeza, inclinando su cabecita con una curiosidad que a ella le parecía entender cada una de sus palabras. Rojito era su alegría secreta,
un lazo frágil pero profundamente significativo con el mundo exterior, una prueba de que, incluso en el rincón más olvidado de la ciudad, la vida seguía encontrando maneras de florecer, aunque fuera con una pequeña cojera y un plumaje singular. Para Elena, la visita matutina de Rojito era una danza solitaria en el umbral del día, un breve interludio de conexión y belleza antes de que la rutina y la silenciosa soledad reclamaran su departamento una vez más. Cada aleteo de Rojito era un compás en la sinfonía de su aislamiento, un recordatorio de que la vida, en sus formas más simples, aún le ofrecía un poco de calor. Continuemos con la historia. Nos adentramos ahora en la segunda parte del primer capítulo, donde la rutina de Elena y la presencia de Rojito se consolidan, mientras que, en otro rincón de este mismo barrio, una nueva figura hace su aparición. Capítulo 1. La danza solitaria en el umbral del día, parte 2 de 3. La danza solitaria de Elena en el alféizar de su ventana con Rojito no era el único ritual que marcaba sus días. Después de la visita matutina del gorrión, y tras terminar su café de olla, dedicaba un buen rato a observar el callejón con una atención casi minuciosa. Era su pequeña ventana al mundo exterior, un reflejo en miniatura de la vida que una vez la envolvió por completo. Veía a la señora del puesto de quesadillas que se instalaba religiosamente en la esquina, a los niños que regresaban de la escuela con uniformes impecables y risas ruidosas, y a los repartidores que subían y bajaban paquetes con una prisa que a ella le parecía ajena y agotadora. A veces, la tristeza la embargaba al recordar la efervescencia de su propia juventud, cuando sus días estaban llenos de compromisos y la andadera era un concepto tan distante como las estrellas. La soledad, en esos momentos, se sentía como una manta pesada que la cubría por completo, y ni el televisor ni el recuerdo de Rojito lograban disiparla del todo. Se sentía como un espectro en su propia vida, una figura invisible en el ajetreo del barrio que se desplegaba bajo su ventana. Fue durante una de estas observaciones silenciosas, a media tarde, cuando un nuevo elemento comenzó a aparecer en su panorama del callejón. Era un joven, no mayor de 20 años, con una energía desbordante que contrastaba abruptamente con el ritmo pausado del barrio. Vestía ropa ancha y, a menudo, llevaba una gorra que ocultaba parte de su rostro. Siempre cargaba una mochila abultada y un estuche largo y cilíndrico, cuyo contenido Elena no podía adivinar. El joven tenía una costumbre peculiar. Se detenía en una de las paredes más altas y deslucidas del edificio de enfrente, una superficie de ladrillo viejo y grafiteado, y la observaba detenidamente. Parecía estudiarla, como si fuera un lienzo esperando una pincelada. Elena, desde su ventana, lo observaba con una curiosidad discreta, sin saber que ella misma se había convertido en parte de su rutina de observación. Al principio, el joven aparecía esporádicamente, pero con el paso de los días, su presencia se hizo más regular, casi tan predecible como la de Rojito. Llegaba al atardecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse y los colores del cielo se tornaban dorados y naranjas. Se quedaba un rato, haciendo bocetos en una libreta, midiendo la pared con la mirada, y a veces, movía sus manos en el aire como si estuviera dibujando trazos invisibles. Elena, aunque no entendía lo que hacía, sentía una extraña fascinación por él. Era una figura enigmática, un alma solitaria como ella, pero con una vitalidad que la sacaba de su propia letargia. En un mundo donde ella sentía que se había vuelto invisible, la presencia de este joven en el callejón era un recordatorio de que la vida, en sus formas más inesperadas, seguía desplegándose con propósito y misterio. No se hablaban, por supuesto. El espacio y la distancia eran barreras infranqueables, pero una conexión silenciosa, basada en la observación mutua, comenzaba a tejerse entre la anciana en la ventana y el joven en el callejón. Ella no sabía nada de él, ni su nombre, ni su historia, ni el contenido de su estuche cilíndrico. Solo que él, al igual que su gorrión rojo, era un pequeño misterio que había llegado a su vida para romper el molde de la monotonía. Era una presencia silenciosa, un punto de interés en su día, una curiosidad que la hacía preguntarse, por un momento, más allá de los confines de su propio apartamento. Mientras el sol se ponía y el joven guardaba sus cuadernos para marcharse, Elena se quedaba en la ventana, un tenue atisbo de algo nuevo, de algo diferente, parpadeando en sus ojos. La soledad no desaparecía, pero se volvía menos densa, diluida por la promesa tácita de la próxima visita del gorrión, y ahora, también, por la intrigante presencia de un joven artista en el callejón.
Continuemos con la historia. Nos adentramos en la tercera y última parte del primer capítulo, donde la inquietud de Elena por el joven grafitero crece, y la rutina es testigo de una sutil transformación. Capítulo 1. La danza solitaria en el umbral del día, parte 3 de 3. La curiosidad de Elena por el joven del callejón crecía con cada atardecer. No era una curiosidad intrusiva, sino una fascinación tranquila, la de quien observa una pieza de un rompecabezas que no sabe que se está formando. Pasaba las horas entre la visita de Rojito por la mañana y la aparición del muchacho por la tarde, tejiendo hipótesis en su mente. ¿Qué hacía allí? ¿Era un estudiante de arte, un soñador, o simplemente alguien que, como ella, buscaba refugio en la quietud de ese rincón olvidado? La pared de ladrillo, antes un telón de fondo anónimo, ahora parecía latir con una promesa invisible, esperando la mano que le daría vida. Elena, en su inmovilidad, se había convertido en una espectadora privilegiada de un misterio que se desarrollaba lentamente. Un día, la rutina se rompió ligeramente. El joven llegó, como siempre, con su mochila y su estuche, pero esta vez no solo hizo bocetos. Desplegó una lona grande sobre la pared y comenzó a medir con mayor precisión, usando cintas y tizas. Sus movimientos eran fluidos, decididos, casi coreografiados. Elena lo observaba, hipnotizada, desde su ventana. La luz del atardecer caía sobre él, proyectando sombras largas y dinámicas que lo hacían parecer parte de la pared, un fantasma creativo que emergía de la piedra. Podía sentir una punzada de emoción, una extraña sensación de que algo grande estaba a punto de suceder, algo que iría más allá de las paredes de su pequeño mundo. Aunque su cuerpo estaba limitado, su mente volaba libre, impulsada por la intriga. Sin que él lo supiera, la presencia del joven comenzó a tener un efecto sutil pero profundo en Elena. Las horas que antes se extendían en una monotonía silenciosa, ahora tenían un punto focal, una expectativa. Ya no solo vivía para la visita de Rojito, ahora esperaba también la llegada del misterioso artista del callejón. Empezó a preparar su café de olla un poco más tarde, a asegurarse de que su ventana estuviera limpia para no perderse detalle, incluso a escoger un atuendo diferente, una de sus viejas blusas bordadas que guardaba para ocasiones especiales, como si el simple acto de ser observadora la obligara a presentarse de la mejor manera. Pequeños gestos que, para ella, significaban un resurgir, un anhelo de conexión que había creído olvidado. La soledad no había desaparecido, pero su naturaleza había cambiado. De ser una carga pesada, se había transformado en un lienzo sobre el que se proyectaban nuevas curiosidades y esperanzas. El callejón, que antes solo le recordaba su aislamiento, ahora era un espacio compartido, un escenario donde un artista misterioso y un gorrión cojo se convertían en los protagonistas de su, hasta entonces, inmutable existencia. Elena no sabía lo que el futuro le deparaba, ni qué forma tomaría esa obra de arte en la pared, pero una certeza comenzaba a crecer en su corazón. Su vida, al igual que el callejón, estaba a punto de ser transformada por la inesperada llegada de la belleza y la compasión, pintadas con los colores de la esperanza en un lienzo de ladrillo y soledad. Su pequeño mundo estaba a punto de expandirse, de una manera que ni siquiera sus viejos sueños de bailarina podrían haber imaginado. Los días se deslizaron, cada uno llevando consigo la promesa de la presencia del joven artista en el callejón. Elena, desde su ventana, se había convertido en su espectadora más devota. Lo veía llegar, casi siempre con la mochila abultada y el estuche cilíndrico, que ahora sabía que contenía algo relacionado con su arte. El joven dedicaba horas a preparar la inmensa pared, limpiando las secciones de ladrillo con un cepillo, borrando viejos grafitis con capas de pintura base blanca, y midiendo con una precisión que a Elena le recordaba a los viejos sastres que conoció en su juventud, meticulosos y concentrados en cada detalle. La pared, antes un espacio anodino y descuidado, comenzaba a transformarse en un lienzo impoluto, un telón en blanco esperando su gran revelación. La anticipación en el corazón de Elena crecía con cada capa de pintura aplicada, con cada trazo preliminar que el joven esbozaba con tiza, a veces borrando y volviendo a empezar, revelando una paciencia y una dedicación que la conmovían. El misterio del contenido del estuche cilíndrico finalmente se resolvió. Un atardecer, el joven lo abrió y sacó lo que Elena identificó como latas de aerosol de diferentes colores. No eran las latas convencionales, sino unas que parecían especiales,
con boquillas que permitían un control más fino. Comenzó a rociar la pared con trazos amplios y fluidos, creando las primeras formas y contornos de lo que parecía ser una figura. Elena, con sus ojos cansados pero agudos, intentaba descifrar el dibujo. Al principio, eran solo líneas abstractas, curvas y ángulos que no revelaban una imagen clara. Pero poco a poco, a medida que el joven trabajaba con una destreza sorprendente, moviendo su cuerpo en una danza rítmica con el aerosol, Elena empezó a distinguir formas familiares. Había algo en la curva de una cabeza, en la silueta de un cuerpo pequeño, que le resultaba extrañamente reconocible. Una emoción cálida, mezcla de asombro y una punzada de algo indefinible, comenzó a extenderse por su pecho. La actividad del joven se convirtió en el punto culminante de sus tardes. El televisor se mantenía apagado y el café de olla se enfriaba en la mesa mientras Elena permanecía pegada a la ventana, hipnotizada por el proceso creativo que se desarrollaba frente a ella. Era como si el arte del joven llenara el vacío de su propio tiempo, dándole un nuevo propósito a sus horas. A veces, la veía sonreír levemente mientras él trabajaba, una sonrisa casi imperceptible que no había aparecido en su rostro en mucho tiempo. La soledad no desaparecía por completo, pero se sentía menos opresiva, como una sombra que retrocede ante la luz. La obra en la pared era un secreto entre ellos, una conexión silenciosa que trascendía la distancia y el silencio. Elena sentía que formaba parte de algo, que su observación era una forma de participación en esa creación. Pero un día, esa pequeña danza de alegría matutina se detuvo abruptamente. Rojito, su gorrión de pecho escarlata, no apareció en el alféizar. Elena esperó, con el pan desmenuzado en la mano, con una extraña angustia apretándole el pecho. El sol ascendió, el callejón se llenó de su bullicio habitual, pero el pequeño punto rojo de vida no llegó. Al día siguiente, la misma ausencia. Y al otro. La alegría que había encontrado en la presencia del gorrión se transformó lentamente en una preocupación creciente, en una pena silenciosa que eclipsó incluso la emoción por el mural en desarrollo. El gorrión rojo, su confidente matutino, su rayo de color, simplemente había desaparecido, dejando un vacío palpable en la rutina cuidadosamente construida de Elena. Era como si una parte de su propio ser se hubiera marchado con él, dejando la ventana vacía y el silencio del apartamento más pesado que nunca. La ausencia de Rojito dejó un vacío que ninguna telenovela o programa de noticias podía llenar. Los primeros días sin su presencia en el alféizar fueron una mezcla de extrañeza y una leve inquietud. Elena se decía a sí misma que quizás el pequeño gorrión había encontrado un nuevo nido, o que simplemente estaba explorando otros rincones del barrio. Pero a medida que una semana se convertía en dos, y el alféizar permanecía dolorosamente vacío cada mañana, la inquietud se transformó en una angustia silenciosa y persistente. Su pequeña rutina matutina, que antes culminaba en la tierna interacción con el gorrión, ahora se sentía incompleta y desolada. La soledad que había logrado mitigar con la presencia del ave regresaba con una fuerza renovada, haciendo que los días se arrastraran con una lentitud insoportable. Las migas de pan que aún desmenuzaba por costumbre se quedaban intactas, un triste testimonio de una amistad perdida. A pesar de su creciente preocupación, la atención de Elena también estaba dividida por el desarrollo del mural. El joven artista, cuya presencia ahora se había vuelto una constante en el callejón, trabajaba con una intensidad que la fascinaba. La figura en la pared empezaba a tomar forma con una claridad sorprendente. Para la anciana, que al principio solo veía trazos y colores, la imagen ahora revelaba la silueta inconfundible de un ave. No era un ave cualquiera, la posición, la forma de la cabeza y, especialmente, la representación de una de sus patas, ligeramente doblada como si tuviera una cojera, le recordaban, de una manera asombrosa, a Rojito. La mancha escarlata en el pecho no era aún visible, pues el joven trabajaba en capas, pero la forma era inconfundible. Una ola de asombro y una punzada de esperanza, mezcladas con una nueva capa de preocupación, la invadieron. ¿Podría ser una coincidencia? ¿O el joven había notado la ausencia de su pequeño amigo también? La emoción de ver el mural crecer era agridulce. Cada línea perfecta, cada sombra magistralmente aplicada, acentuaba la belleza de lo que se estaba creando, pero también intensificaba la tristeza por la ausencia del gorrión real. Elena pasaba horas en la ventana,
con su andadera a un lado, su mirada fija en la pared. Era como si el joven artista estuviera pintando un retrato de su propia pérdida, de su propia conexión especial con el pequeño gorrión. Quería creer que el mural era una señal de que Rojito estaba bien, que el artista lo había visto y ahora lo inmortalizaba. Pero la lógica le decía que era poco probable. ¿Cómo podría un joven desconocido saber de su pequeña amistad con un gorrión cojo y rojo? La incertidumbre se sumaba al dolor, y las noches de Elena se llenaban de desvelo, imaginando dónde podría estar su pequeño compañero emplumado. El joven, absorto en su arte, no notaba la figura silenciosa en la ventana. Trabajaba con auriculares, moviéndose al ritmo de su música interna, ajeno al escrutinio y la profunda emoción que su trabajo generaba en la anciana. La pared se transformaba bajo sus manos, y la imagen del gorrión cojo adquiría vida, pieza a pieza, color a color. Para Elena, el mural no era solo una obra de arte, era un espejo de su alma, un recordatorio de la belleza frágil y la profunda tristeza que podían coexistir. Se aferraba a la esperanza de que, de alguna manera, el arte del joven pudiera traer de vuelta a su pequeño amigo, o al menos, ofrecerle algún tipo de consuelo para su corazón cada vez más apesadumbrado. La obra en la pared, majestuosa y silenciosa, se erigía como un monumento a la ausencia, un lienzo que, sin palabras, contaba la historia de un dolor compartido. La angustia de Elena por la prolongada ausencia de Rojito se había instalado en su pecho como una pequeña piedra, pesada y constante. Las migas de pan seguían esperando inútilmente en el alféizar, y cada amanecer sin el aleteo familiar era un recordatorio más de su creciente soledad. Se sentía desorientada, como si su brújula interna se hubiera extraviado. Había confiado en la presencia de ese pequeño ser para romper el hielo de su aislamiento, y ahora, sin él, el frío regresaba con más fuerza. Sus conversaciones silenciosas con el gorrión eran una forma de mantenerse conectada, de sentir que todavía había un ser vivo que la escuchaba. Su ausencia era como un eco de las muchas pérdidas que había acumulado a lo largo de sus 86 años, cada una dejando una cicatriz, y esta última, aunque de un ser tan diminuto, era dolorosamente palpable. Mientras la pena por Rojito crecía, la obra del joven artista en el callejón seguía su progreso implacable. La figura del ave en la pared ya era inconfundible. El joven, con una mezcla de concentración y pasión, había comenzado a añadir los colores finales. Elena observaba, con el corazón en un puño, cómo el joven artista tomaba una lata de aerosol con un brillo especial y, con trazos maestros, aplicaba un vibrante color escarlata en el pecho del gorrión pintado. En ese momento, una punzada eléctrica recorrió a Elena. Era idéntico. La mancha roja, la pose, la pata ligeramente coja, era una réplica exacta de su Rojito. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de asombro, dolor y una abrumadora sensación de misterio. ¿Cómo era posible? ¿Cómo conocía el joven los detalles más íntimos de su pequeño amigo emplumado? La revelación del color escarlata en el mural no trajo consuelo inmediato, sino una nueva capa de perplejidad. Elena se aferraba a la idea de que quizás el joven había visto a Rojito merodear por el callejón antes de su desaparición. Quizás era una señal, una esperanza de que su gorrión seguía vivo y solo se había aventurado en otra parte. Pero la precisión del retrato era inquietante. No era una simple inspiración, era un acto de reconocimiento, un tributo silencioso que le hacía preguntarse si el joven era consciente del impacto que su obra tenía en la solitaria anciana de la ventana. La pared de ladrillo, ahora adornada con la imagen vívida de su gorrión perdido, se convirtió en un monumento a la ausencia, un recordatorio constante de lo que ya no estaba, pero también una fuente de una extraña fascinación. El joven, ajeno a la tempestad emocional que desataba en el corazón de Elena, daba los últimos retoques a su obra. Sus movimientos eran los de alguien que había vertido su alma en el lienzo, que entendía la profundidad del sujeto que estaba inmortalizando. Para Elena, la obra ya no era solo una hermosa pieza de arte urbano, era un espejo de su propia pena y su propia esperanza. A medida que el sol se ponía, bañando el callejón en tonos dorados y rojizos que rivalizaban con el pecho pintado del gorrión, el joven finalmente guardó sus herramientas. Dio un paso atrás, contempló su creación con una mirada de satisfacción y, por primera vez, levantó la vista hacia la ventana de Elena. Sus ojos se encontraron por un instante fugaz, una conexión silenciosa y efímera a través de la distancia.
No hubo palabras, solo una mirada cargada de un significado aún indescifrable, antes de que el joven se diera la vuelta y desapareciera en la penumbra del callejón, dejando a Elena con la majestuosa imagen de Rojito en la pared y un sinfín de preguntas resonando en el silencio de su apartamento. La imagen de Rojito en la pared del callejón se convirtió, de la noche a la mañana, en el centro del universo de Elena. Ya no era solo una anciana solitaria en su ventana, era la guardiana de un misterio, la única testigo silenciosa de una obra de arte que le hablaba directamente al alma. Cada mañana, lo primero que hacía era mirar la pared. El gorrión pintado, con su pecho escarlata vibrante y su patita coja, parecía más real que nunca bajo la luz del amanecer. La presencia de esa imagen era, a la vez, un consuelo y una tortura. Le recordaba vívidamente a su pequeño amigo desaparecido, avivando la pena por su ausencia, pero también sembraba una semilla de curiosidad que no podía ignorar. ¿Quién era ese joven? ¿Cómo sabía tanto sobre Rojito? ¿Y por qué había elegido inmortalizar a un gorrión cojo en una pared olvidada? Las preguntas la carcomían. Elena, que durante años había aceptado el aislamiento como su destino, sintió una urgencia creciente por comprender. Ya no le bastaba con observar desde la distancia. La obra de arte no solo había transformado la pared del callejón, había despertado algo dormido dentro de ella, un anhelo de conexión, una necesidad de resolver el enigma. Sus días se llenaron de una nueva rutina. No solo miraba el mural, sino que también escudriñaba el callejón con una persistencia inusual, esperando el regreso del joven artista. Quería verlo, quizás incluso hablarle. Pero el muchacho, tras terminar su obra maestra, no volvió a aparecer. El silencio que había dejado tras de sí era tan profundo como el arte que había creado, y Elena se sintió en un nuevo tipo de limbo, esperando una explicación que no sabía cómo obtener. La frustración comenzó a crecer. Elena intentó pensar en formas de acercarse a él si volvía. ¿Le gritaría desde la ventana? ¿Le tiraría una nota? La idea de intentar hablar con un desconocido, un joven artista callejero, era ajena a su naturaleza reservada, pero la necesidad de saber era más fuerte que su timidez. Se preguntaba si su gorrión estaría en algún lugar, quizás herido, o si el joven simplemente había pintado lo que había visto en algún momento, ajeno al significado profundo que tenía para ella. La incertidumbre era un nudo en su estómago. Se sentía como una detective, atrapada en su propio departamento, tratando de descifrar una pista vital. El mural, tan hermoso y vívido, se había convertido en un recordatorio constante no solo de Rojito, sino de las preguntas sin respuesta que ahora la definían. Una tarde, mientras la luz declinaba y la tristeza por la ausencia del gorrión se hacía casi insoportable, Elena tomó una decisión. No podía seguir esperando. Su cuerpo podría estar limitado, pero su mente no. Agarró su andadera con una determinación renovada y, con pasos lentos y decididos, se dirigió hacia la puerta de su apartamento. Cada movimiento era una pequeña batalla contra el dolor en su cadera, pero la imagen de Rojito en la pared, el misterio que el mural encerraba, le daban la fuerza necesaria. No sabía a dónde iría, ni qué haría una vez en el callejón, pero sabía que tenía que intentarlo. Tenía que encontrar una respuesta, tenía que entender por qué ese gorrión, con su peculiar mancha escarlata y su pata coja, había sido inmortalizado de una forma tan conmovedora. Era una búsqueda de cierre, una búsqueda de conexión, y la única forma de conseguirlo era abandonar su santuario de silencio y enfrentar el mundo exterior. Continuemos con la historia. Elena ha tomado la decisión de salir de su apartamento. Ahora nos adentramos en la segunda parte del capítulo 3, donde su valentía la lleva al corazón del callejón y quizás, a una pista. Capítulo 3. La semilla de la curiosidad y el encuentro inesperado. Parte 2 de 3. El mundo exterior era un concierto disonante para los sentidos acostumbrados al silencio del apartamento de Elena. El aire del callejón era denso con el olor a humedad de los muros viejos y el aroma de las especias de alguna cocina cercana. El ruido de los motores distantes y el eco de las voces de los transeúntes se sentían abrumadores. Con su andadera, Elena avanzó con lentitud, cada paso una afirmación de su voluntad contra la fragilidad de su cuerpo. El pequeño viaje desde su puerta hasta el alféizar de la ventana de abajo, que antes le parecía una hazaña, ahora era solo el comienzo de su expedición. Se movía con la determinación de un explorador,
sus ojos fijos en la pared de enfrente, donde el gorrión rojo pintado parecía observarla con la misma calma que el real solía tener. Al llegar al pie de la pared, la magnitud de la obra la dejó sin aliento. De cerca, el mural era aún más impresionante. Cada pluma, cada matiz de la escarlata vibrante, el brillo en el ojo del gorrión pintado, era una réplica perfecta, casi una fotografía, pero con el alma de un arte que solo la mano humana podía infundir. La pata coja del ave, replicada con una fidelidad dolorosa, era el detalle que más la conmovía. ¿Cómo había logrado el joven capturar esa peculiaridad con tanta precisión? Se llevó una mano al pecho, sintiendo el nudo de emoción y misterio que se había formado allí. De repente, el dolor en su cadera y el cansancio de sus piernas se desvanecieron ante el asombro. Estaba de pie, frente al enigma que la había sacado de su retiro, y la realidad superaba con creces sus expectativas. Mientras sus ojos recorrían la base del mural, buscando alguna firma o una pista sobre el artista, su mirada se posó en algo pequeño, casi imperceptible, escondido detrás de un viejo bote de basura. Era una pequeña pluma de gorrión, una pluma diminuta con una mancha de color escarlata brillante en la punta. El corazón de Elena dio un vuelco. No era solo una pluma, era la pluma, o al menos, una muy parecida a las que Rojito soltaba a veces en su alféizar. Una punzada de esperanza, tan intensa que casi la hizo tambalear, la recorrió. ¿Podría ser una señal? ¿Podría significar que Rojito había estado aquí, cerca del mural, quizás incluso cuando el joven lo pintaba? Se agachó con dificultad, extendiendo su mano temblorosa para recogerla. Al tenerla entre sus dedos, sintió una conexión innegable. La pluma no era solo un objeto, era un fragmento de su pequeño amigo, una posible pista, una prueba. Levantó la vista hacia el mural, luego hacia el cielo, con una nueva urgencia creciendo en su pecho. El joven, el gorrión real, el gorrión pintado, todo comenzaba a entrelazarse en su mente. Ya no era solo curiosidad, era una búsqueda, una necesidad de entender la cadena de eventos que la había llevado hasta ese callejón. La pluma era la primera pieza tangible de un rompecabezas que la instaba a seguir adelante, a no rendirse. El mundo exterior, antes un lugar de limitaciones, se había transformado en un mapa de posibilidades. Cada rincón del callejón ahora lleno de potenciales respuestas a sus preguntas más profundas. Con la pequeña pluma escarlata apretada en su mano temblorosa, Elena regresó a su apartamento, el corazón latiéndole con una mezcla inusual de emoción y urgencia. La pluma era más que un simple hallazgo, era una pieza del rompecabezas, una señal de que su conexión con Rojito y el joven artista no era una mera coincidencia. La imagen del gorrión pintado en la pared ya no era solo un monumento a la ausencia, sino un faro que la guiaba hacia una verdad que sentía cercana. Pero para una anciana cuya movilidad era limitada y cuyo círculo social se había encogido hasta casi desaparecer, la idea de desentrañar el misterio del artista y el paradero de su gorrión parecía una tarea monumental. La respuesta llegó de una fuente inesperada, aunque habitual. La enfermera del centro de salud comunitario, una joven amable y enérgica llamada Sofía, visitaba a Elena 2 veces por semana para controlar su presión y charlar un rato. Sofía era de las pocas personas que cruzaban el umbral de su apartamento, y su risa vibrante siempre traía un poco de aire fresco al ambiente. Elena, que rara vez compartía sus inquietudes más profundas, sintió que este era el momento. Mientras Sofía le tomaba la presión, Elena, con un poco de timidez al principio, comenzó a relatar la historia de Rojito, su desaparición y la aparición del misterioso mural. Sofía, que al principio escuchaba con la habitual paciencia hacia los relatos de los mayores, pronto se vio cautivada por la pasión y el detalle con los que Elena describía al gorrión y la asombrosa semejanza del ave pintada. Cuando Elena le mostró la pequeña pluma escarlata que había encontrado, los ojos de Sofía se abrieron de asombro. La pluma era innegablemente única. La enfermera, joven y conectada al pulso del barrio, entendió de inmediato que esta no era una fantasía de anciana. Había un misterio real y, para Elena, una necesidad imperiosa de resolverlo. Sofía, con su espíritu práctico y su empatía natural, no dudó. «No se preocupe, doña Elena», dijo con una sonrisa reconfortante. «Vamos a averiguar quién es ese artista. Ese mural es increíble, y la pluma es una pista enorme». Su determinación fue un bálsamo para el alma angustiada de Elena.
Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola en su búsqueda. La promesa de Sofía inyectó una nueva energía en el apartamento de Elena. La enfermera se comprometió a preguntar en el barrio, a mostrar la foto de la pluma y a estar atenta a cualquier rumor o dato sobre el artista callejero. Elena, por su parte, se dedicó a observar la pared con renovada esperanza. Ahora tenía una aliada, alguien que la ayudaría a conectar los puntos de esta extraña y conmovedora historia. La espera no sería fácil, pero ya no era solitaria. El gorrión pintado en la pared, con su pecho escarlata, parecía sonreírle. La semilla de curiosidad que había sembrado el mural había germinado, y ahora, con la ayuda de Sofía, estaba a punto de florecer en un inesperado encuentro que prometía revelar la verdad detrás del último baile de su gorrión rojo. La promesa de Sofía trajo consigo una oleada de energía que Elena no había sentido en años. La espera, que antes era una carga solitaria, ahora estaba llena de una esperanza palpable. Cada vez que Sofía la visitaba, Elena la bombardeaba con preguntas sobre sus averiguaciones. La enfermera, con su paciencia infinita, le contaba los pequeños avances. Había preguntado en las tiendas de arte del centro, a otros grafiteros que conocía, e incluso había pegado un pequeño aviso discreto en la entrada del callejón, mostrando una foto de la pluma escarlata. La red de Sofía en el barrio era amplia, y la historia de la anciana y su gorrión había despertado una curiosidad genuina entre algunos de sus conocidos. Lentamente, la niebla del misterio que rodeaba al joven artista comenzaba a disiparse, aunque todavía no había rastro de él. Mientras Sofía buscaba afuera, Elena dedicaba sus mañanas a una nueva rutina. Con su andadera, se acercaba a la ventana y observaba el mural de Rojito con una intensidad renovada. Ya no era solo un recuerdo doloroso, era una pieza de un rompecabezas que se estaba armando. El gorrión pintado parecía mirarla con una complicidad que antes no había notado. A veces, le hablaba en voz baja, como si el mural pudiera escucharla, contándole sobre sus días, sus esperanzas, y la creciente impaciencia por conocer la historia detrás de su creación. Elena sentía que, de alguna manera, el joven artista había logrado capturar no solo la imagen física de Rojito, sino también su espíritu, su esencia, lo que lo hacía tan especial para ella. Este vínculo invisible, nacido de un lienzo en la pared y una conexión silenciosa, se fortalecía día a día, uniendo a la anciana con el artista antes incluso de que se conocieran. La respuesta llegó una tarde, de la manera más inesperada. Sofía, con una sonrisa radiante y una emoción que casi no podía contener, entró al apartamento de Elena. «Doña Elena, lo encontré», exclamó, apenas cerrando la puerta. El corazón de Elena dio un salto. Sofía le explicó que un joven dueño de una papelería en el centro, a quien ella conocía, había reconocido la pluma y la descripción del mural. Le dijo que el artista era un joven talentoso pero muy reservado, cuyo nombre era Mateo. Solía comprar sus materiales en esa tienda y, casualmente, había mencionado un proyecto personal en un callejón. Sofía le había contado la historia de Elena y la profunda tristeza por su gorrión. Mateo, al escucharla, se había conmovido profundamente y, con un poco de vacilación, había accedido a conocer a Elena. Unas horas después, la puerta del apartamento de Elena volvió a abrirse, esta vez para dar paso a Sofía y a un joven con una mirada cautelosa pero amable. Era Mateo. Elena lo reconoció de inmediato: la gorra, la mochila, la energía silenciosa que había observado desde su ventana. El ambiente se llenó de una tensión nerviosa y una expectativa palpable. Mateo se quedó de pie en la entrada, sus ojos recorriendo el modesto apartamento antes de posarse en Elena, sentada en su sillón, con la pluma escarlata apretada en su mano. Era el encuentro de dos mundos, la convergencia de dos soledades unidas por la inesperada belleza de un gorrión pintado. Elena no sabía qué decir, su garganta se había secado de la emoción. Mateo, por su parte, parecía tan abrumado como ella, pero en su mirada había una curiosidad genuina y una gentileza que la tranquilizó. El silencio se prolongó, cargado de todo lo que aún no se había dicho, pero el inicio de una revelación estaba a punto de desatarse en aquel pequeño espacio. El silencio inicial entre Elena y Mateo, aunque cargado de expectativa, no duró mucho. Sofía, con su tacto habitual, rompió el hielo. «Mateo, ella es doña Elena». «Doña Elena, él es Mateo, el artista del mural».
Elena, aún aferrando la pluma escarlata, levantó la mirada hacia el joven. La franqueza en sus ojos rompió la barrera que la había mantenido en silencio. «Rojito», susurró, extendiendo la pluma hacia él. Mateo la tomó con delicadeza, sus dedos rozando los de ella. Una pequeña sonrisa asomó en su rostro. «Sí, Rojito», afirmó con una voz suave, pero cargada de una emoción que sorprendió a Elena. Fue entonces cuando Mateo comenzó a contar su historia, una historia que se entrelazaba sorprendentemente con la de Elena. Reveló que él también vivía en el barrio, a unas pocas calles de allí. Como Elena, pasaba mucho tiempo en el callejón trasero, no por soledad, sino buscando inspiración y un lugar discreto donde practicar su arte. Un par de meses atrás, había comenzado a notar la presencia de un pequeño gorrión con una mancha roja en el pecho y una pata coja. Lo veía a menudo, posado en el alféizar de una ventana en particular, la de Elena, aunque él no lo sabía en ese momento, y sentía una extraña conexión con el ave. Mateo se consideraba a sí mismo un alma un poco coja en un mundo que a menudo no entendía su pasión por el arte urbano, un mundo que lo juzgaba por sus grafitis sin ver la belleza o el mensaje que intentaba transmitir. El gorrión, con su peculiaridad y su resiliencia, se había convertido en un símbolo personal para él. Lo veía cada mañana, doña Elena, explicó Mateo, su mirada ahora fija en la anciana, parecía esperar a alguien. Y entonces, un día, dejó de venir. Lo busqué por el callejón, por los tejados, pero no lo encontré. Quise hacerle un homenaje, que su imagen no se perdiera. Él me inspiraba, ¿sabe? Era como un pequeño campeón. Elena escuchaba, las lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. El joven había sentido lo mismo que ella, había compartido su observación y su cariño por Rojito. No solo eso, sino que había sentido su ausencia con una pena similar. El mural no era una coincidencia, era una convergencia de dos almas solitarias que habían encontrado en un pequeño gorrión un espejo de sus propias luchas y esperanzas. La mancha escarlata en la pluma que él sostenía era la prueba irrefutable de que estaban hablando del mismo ser. Mateo continuó, explicando el proceso de creación del mural. Había pasado días observando otros gorriones, estudiando sus movimientos, pero en su mente siempre estaba la imagen de su gorrión cojo y rojo. Quería que cada detalle fuera perfecto, un tributo digno a la perseverancia del ave. Confesó que al principio había dudado en pintarlo tan visiblemente, temiendo el juicio de los vecinos, pero la necesidad de honrar la memoria del gorrión fue más fuerte. Mientras hablaba, Elena notó la profunda pasión en sus ojos, una pasión que ella misma había conocido en su juventud, cuando sus pies se movían al ritmo de la música. Se dio cuenta de que Mateo no solo era un artista, era un ser sensible, un alma gemela en su admiración por la belleza encontrada en lo vulnerable. La barrera de la edad, del estatus social y de los mundos aparentemente dispares que habían habitado, se disolvía con cada palabra compartida. Con la historia de Mateo revelada, el ambiente en el pequeño apartamento de Elena se transformó. Lo que antes era silencio y soledad, ahora estaba impregnado de una calidez compartida. Elena, conmovida hasta las lágrimas, comprendió que la conexión entre ella y el joven no era casualidad, sino el hilo invisible que unía dos almas sensibles que habían encontrado en un pequeño gorrión cojo y rojo un símbolo de su propia vulnerabilidad y resiliencia. Ella le habló de sus propias mañanas con Rojito, de cómo el pájaro era su única compañía, su pequeño secreto. Compartió la pena que sintió cuando dejó de aparecer, el vacío que dejó en su rutina, y cómo el mural se había convertido, paradójicamente, en un doloroso recordatorio de su ausencia. Mateo escuchaba con una atención reverente, sintiendo el peso de la emoción en las palabras de Elena. Entendió que su obra, hecha como un homenaje personal, había resonado en alguien más de una manera que nunca había imaginado. Al ver la profunda tristeza en los ojos de la anciana al hablar de la desaparición de Rojito, Mateo sintió una punzada de culpa y una necesidad urgente de consolarla. «Lo siento mucho, doña Elena», dijo con sinceridad, su voz apenas un susurro. «Nunca supe que era su gorrión. Quería que su belleza no se olvidara». Elena asintió, su mano temblorosa buscando la de Mateo, encontrando consuelo en el apretón suave del joven. Durante las horas siguientes, la conversación fluyó con una facilidad sorprendente.
Elena le contó a Mateo sobre sus días como bailarina aficionada en su juventud, de los viejos salones de baile donde los ritmos de cumbia y bolero llenaban el aire. Compartió recuerdos de su esposo, de los colores que una vez llenaron su vida antes de que la vejez y las pérdidas la dejaran en la penumbra. Mateo, a su vez, le habló de su pasión por el arte urbano, de cómo encontraba belleza en las paredes olvidadas y en las historias no contadas del barrio. Le explicó cómo el graffiti, para él, no era vandalismo, sino una forma de dar voz a lo que la ciudad callaba, de inyectar color y alma en los rincones más grises. Descubrieron que, a pesar de la brecha generacional, compartían una profunda apreciación por la belleza, la resiliencia y el deseo de dejar una huella en el mundo, cada uno a su manera. Cuando Mateo finalmente se despidió, el sol ya se había puesto, y el callejón se sumergía en la penumbra. Pero el apartamento de Elena no se sentía oscuro, estaba lleno de una luz nueva, la luz de la conexión humana. La soledad, que antes era una manta pesada, ahora se había disipado, reemplazada por la calidez de un vínculo inesperado. El joven artista había traído consigo no solo la historia de Rojito, sino también una chispa de esperanza y propósito para Elena. Ella le pidió que volviera, no solo para hablar de Rojito, sino para compartir más historias, para que el callejón y su ventana no volvieran a sentirse tan silenciosos. Mateo prometió hacerlo, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Elena se quedó en la ventana, mirando la noche caer. El gorrión pintado en la pared, su pecho escarlata brillando débilmente bajo la luz de las farolas, ya no era solo un símbolo de pérdida, sino un puente, un recordatorio de cómo la belleza, la compasión y la conexión pueden emerger de los lugares más inesperados, incluso de un callejón olvidado y la pena de un gorrión desaparecido. La promesa de Mateo de regresar no tardó en cumplirse. Al día siguiente, y luego casi cada tarde, el joven artista apareció en el apartamento de Elena. No venía a pintar, sino a escuchar. Se sentaba en la silla frente a ella, a veces con su cuaderno de bocetos, a veces solo con su presencia atenta, y la dejaba hablar. Elena, que había guardado tantas historias y recuerdos en el silencio de su corazón, ahora los desgranaba con una libertad asombrosa. Le contó sobre su juventud en aquellos barrios de México que ya no existían, sobre los bailes de salón donde sus piernas volaban al compás de la música, sobre su esposo, un hombre callado pero fuerte, y sobre la alegría de los pequeños detalles de la vida. Mateo no solo escuchaba, hacía preguntas, mostrando un interés genuino que hacía sentir a Elena valorada y, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente vista. A cambio, Mateo le hablaba de su vida, de su pasión por el arte callejero, de cómo las paredes de la ciudad eran su lienzo y su voz. Le compartió sus sueños de llevar el arte a los rincones olvidados, de hacer que la gente mirara con otros ojos su entorno. Juntos, observaban el mural de Rojito en la pared del callejón. Elena le mostraba cómo el gorrión de pecho escarlata solía posarse en su alféizar, describiendo sus pequeños gestos y la forma en que picoteaba las migas. Mateo, con sus ojos de artista, captaba cada detalle, cada matiz emocional, y en su mente, la imagen de Rojito se hacía aún más vivida y significativa. La obra de arte, que había nacido de una observación solitaria, ahora se nutría de un relato compartido, adquiriendo una capa más profunda de significado para ambos. La presencia de Mateo inyectó una energía vibrante en la vida de Elena. Los días dejaron de ser grises y monótonos, ahora estaban llenos de anticipación. Su apartamento, antes un refugio solitario, se transformó en un espacio de intercambio y conexión. La risa de Mateo, que al principio era reservada, ahora llenaba la habitación, y Elena, a su vez, recuperó un brillo en los ojos que hacía mucho tiempo se había apagado. Sofía, la enfermera, observaba esta transformación con una sonrisa discreta. No era solo la presión de Elena lo que mejoraba, era su espíritu. La anciana se movía con más ligereza, su apetito regresó, y su voz, antes un susurro, se volvió más firme y llena de vida. La soledad, que había sido su compañera constante, ahora era un recuerdo distante. El gorrión rojo, tanto el real como el pintado, se había convertido en el catalizador de un renacimiento. Pero la conexión no se limitaba al apartamento. Mateo comenzó a traer a Elena fotos de sus otros murales, de sus bocetos, de los proyectos en los que soñaba trabajar. Le pidió su opinión, valorando su perspectiva y su sabiduría de vida.
Elena, a su vez, le contaba anécdotas del barrio, historias de las casas y las personas que lo habitaban, dándole a Mateo una visión más profunda del alma del lugar. Su relación trascendió la de un artista y su musa, se convirtieron en amigos, en cómplices de una forma única de ver y sentir el mundo. El arte de Mateo era la voz de Elena, y las historias de Elena eran la inspiración de Mateo. Juntos, sin proponérselo, estaban tejiendo una nueva narrativa para el callejón y para ellos mismos, una historia de conexión, propósito y la inquebrantable belleza que se puede encontrar en los lazos más inesperados. La transformación de Elena no pasó desapercibida. Sofía, la enfermera, notó que las visitas al centro de salud para su chequeo habitual se habían vuelto menos urgentes y más animadas. Elena hablaba con entusiasmo de Mateo, de las historias que compartían y de la vida que había vuelto a encontrar en el arte del joven. Su vitalidad era contagiosa, y Sofía, conmovida, se dio cuenta de que la mejor medicina para Elena no estaba en una pastilla, sino en la conexión humana y el renovado propósito. La anciana, que antes se sentía invisible, ahora tenía un motivo para arreglarse, para esperar, para vivir. Pero el impacto del mural no se limitó al apartamento de Elena. Poco a poco, la obra de arte en la pared del callejón comenzó a atraer la atención de los vecinos. Al principio, eran miradas curiosas y comentarios susurrados. Luego, la gente se detenía, fascinada por la belleza y el realismo del gorrión rojo. El mural se convirtió en un punto de referencia en el barrio, un lugar donde los niños jugaban y los adultos se reunían a charlar. La gente comenzaba a preguntarse quién lo había pintado y por qué ese gorrión en particular había sido inmortalizado. Mateo, que al principio había preferido permanecer en el anonimato, empezó a ser conocido discretamente como el artista del gorrión. La pared, antes olvidada y un mero fondo de ladrillo, ahora vibraba con vida, transformando la percepción del callejón y de quienes lo habitaban. Elena observaba todo esto desde su ventana con una mezcla de orgullo y asombro. Su gorrión, su rojito, se había convertido en un símbolo para todo el barrio. La belleza que ella había encontrado en lo pequeño y vulnerable, ahora era reconocida por todos. A veces, Mateo venía a sentarse junto a ella en el alféizar, y juntos observaban a la gente que se congregaba frente al mural. Él le hablaba de las reacciones de la gente, de los comentarios que escuchaba, y Elena sonreía, sintiendo una conexión profunda con cada persona que se detenía a admirar la obra. No solo habían pintado un gorrión, habían pintado un poco de esperanza y belleza en la vida de un barrio. Una tarde, mientras conversaban, Mateo le confesó a Elena algo que había estado guardando. «Doña Elena», comenzó con una ligera vacilación, «yo sé dónde está Rojito». Los ojos de Elena se abrieron de par en par, su corazón latiéndole con fuerza. Mateo le explicó que, unos días después de la desaparición del gorrión del alféizar, lo había encontrado en una de las jardineras de la plaza cercana al barrio, con su patita coja más hinchada de lo normal y el plumaje algo desaliñado. Lo había llevado a un refugio de aves local que conocía, donde lo habían cuidado y tratado. «Está bien, doña Elena», aseguró Mateo, viendo la expresión de preocupación en su rostro. «Lo visité hace poco. Está recuperándose, y pronto podrá volar de nuevo». La noticia fue un bálsamo para el alma de Elena. Las lágrimas, esta vez de pura alegría, rodaron por sus mejillas. Rojito estaba vivo. La revelación de Mateo fue la última pieza del rompecabezas de Elena, el cierre que tanto anhelaba. El mural ya no era solo un homenaje a un gorrión desaparecido, sino un monumento a la resiliencia y a la inesperada conexión humana que había surgido de su ausencia. La promesa de que Rojito pronto volvería a volar llenó el apartamento de Elena con una ligereza que no había sentido en años. La vida, que parecía haberle arrebatado tanto, ahora le devolvía un regalo invaluable: la esperanza de un reencuentro y la invaluable amistad de un joven artista que, sin saberlo, había pintado el camino hacia su propia sanación. La noticia de que Rojito estaba vivo y recuperándose llenó el apartamento de Elena con una luz radiante. La ansiedad que había carcomido sus días se disipó, reemplazada por una alegría que la hacía sentir más joven y ligera. Mateo, conmovido por la reacción de Elena, se ofreció a llevarla al refugio de aves en cuanto Rojito estuviera listo para recibir visitas. Para Elena, la espera no fue angustiosa, sino dulce, llena de la anticipación de un reencuentro largamente anhelado.
Hablaba sin cesar de ello con Sofía, quien se alegraba genuinamente por su paciente. La vida de Elena, que había parecido estancada en la melancolía, ahora fluía con una energía renovada, impulsada por la promesa de volver a ver a su pequeño amigo. El día llegó. Mateo, con una mochila al hombro y una sonrisa en el rostro, llegó al apartamento de Elena. La ayudó con paciencia a bajar las escaleras, cada paso de la anciana siendo una pequeña victoria. El taxi que los llevó al refugio de aves se deslizó por las calles que Elena rara vez visitaba, y cada vista, cada rostro, cada color de la ciudad le parecieron nuevos, vibrantes, como si los viera por primera vez. Al llegar, el personal del refugio, informado por Mateo, los recibió con una calidez especial. Y allí, en una jaula espaciosa, con su pecho escarlata brillando y su patita coja ya menos hinchada, estaba Rojito. Cuando Elena vio a su pequeño amigo, sus ojos se llenaron de lágrimas de pura dicha. «Rojito», exclamó con una voz quebrada por la emoción. El gorrión, al escuchar su voz familiar, batió sus alas y se acercó al borde de la jaula, inclinando su cabeza con esa curiosidad tan suya. Elena extendió su mano, y el gorrión, sin dudarlo, saltó a su dedo. Fue un momento mágico, un reencuentro que trascendía las palabras, una conexión pura entre dos seres que habían encontrado consuelo y propósito el uno en el otro. Mateo observaba la escena con una sonrisa suave, sintiendo una profunda satisfacción. Su arte había creado un puente, no solo para la anciana, sino también para él mismo. Rojito se recuperó por completo. Mateo, con la ayuda de Elena, construyó una pequeña casita de madera para pájaros, la pintó con colores brillantes y la instaló en el balcón del apartamento de Elena. El día de la liberación del gorrión fue una pequeña celebración. Elena, Mateo y Sofía se reunieron en el balcón. Elena abrió la jaula, y Rojito, después de un momento de vacilación, alzó el vuelo, dibujando una espiral ascendente sobre los tejados de la ciudad antes de posarse, por un instante, en el hombro del gorrión pintado en el mural de enfrente. Luego, con un último y vibrante aleteo de su pecho escarlata, desapareció en el cielo azul. Elena y Mateo se quedaron en silencio, mirando la pared. El mural ya no era solo un homenaje a un gorrión, era el testimonio de un vínculo inquebrantable, la prueba de que la belleza y la esperanza pueden nacer incluso de la ausencia y la soledad. Elena había encontrado no solo la verdad sobre su gorrión, sino una amistad profunda y un renovado sentido de pertenencia. Mateo, por su parte, había descubierto que su arte podía sanar, conectar y dar voz a las historias más conmovedoras. El último baile del gorrión rojo, aunque fuera simbólico en el mural y luego una danza literal de libertad en el cielo, había transformado para siempre la vida de una anciana, de un joven artista, y había pintado con esperanza el corazón de un callejón olvidado. El gorrión había vuelto a volar, y con él, el espíritu de Elena. El gorrión rojo había volado libre, y con él, un pedazo del corazón de Elena. Pero a diferencia de otras despedidas, esta no dejó un vacío, sino un eco de plenitud. El mural en el callejón de San Miguel de Allende, un vibrante testamento de un amor inesperado por un pequeño pájaro, se convirtió en mucho más que una obra de arte. Fue un faro de la conexión humana que puede nacer en los lugares más insospechados, un recordatorio constante de que la belleza y la esperanza pueden florecer incluso de la soledad y la pérdida. Elena y Mateo continuaron su amistad, una amistad tejida con hilos de historias compartidas y la comprensión mutua. Las visitas de Mateo se hicieron una parte esencial de los días de Elena, llenando su apartamento de risas y conversaciones profundas. Él le traía las noticias del barrio, de cómo el mural seguía siendo un punto de encuentro, y cómo los niños ahora jugaban bajo la mirada protectora del gorrión pintado. Elena, a su vez, le ofrecía la sabiduría de sus años, una perspectiva que enriquecía el arte y el alma del joven. El callejón, antes un rincón olvidado, ahora latía con una nueva vida, transformado por la compasión y el arte. La historia de Elena, Mateo y el gorrión rojo es un murmullo que se extiende por las calles empedradas, un recordatorio de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una puerta a la conexión más profunda. Nos enseña que un acto de bondad, una observación silenciosa, una pluma caída o un mural pintado con el corazón pueden tejer los hilos de destinos distantes, restaurando la dignidad, reavivando la esperanza y mostrando que, incluso en el crepúsculo de la vida,
siempre hay espacio para un nuevo propósito, una nueva amistad y una danza inesperada que ilumine el alma. El gorrión cojo había encontrado su libertad, y con él, el espíritu de Elena había aprendido a volar de nuevo, no en el cielo, sino en la sinfonía inesperada de un callejón que, gracias a ellos, dejó de ser un lugar de silencios suspendidos para convertirse en el hogar de un legado de amor y arte.